yo aquí lo tengo que trabajar hasta morir, porque no tengo cómo relajarme, porque no tengo esa ventaja. La población de adultos mayores es poca y Chile es un país de adultos mayores. No saber si te va a alcanzar la plata para alimentarte, para pagar las cuentas, para poder responder a las responsabilidades que tienes, debe ser un elemento de estrés. En caso de cataclismo podría vivir con 240 lucas, sin invitar a nadie, sin comprarme. O sea, con 224 claramente una persona no vive. Entonces me gustaría trabajar hasta la muerte, hasta que Dios me dé fuerza. Él es Osvaldo Donoso. Lleva más de 10 años trabajando como vendedor de verduras en la ciudad de Viña del Mar. Cada mañana instala su puesto con la misma rutina, no por costumbre, sino por necesidad. Yo gano 210 y yo arriendo una pieza de 200.000 pesos, o sea que la jubilación está en la pieza y tengo que salir a rebuscármela, porque si no, ¿de qué vivo? La historia de don Osvaldo no es la excepción. Es el reflejo de una realidad que viven miles de personas mayores en Chile. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, durante el segundo semestre del 2025, la tasa de ocupación informal a nivel nacional alcanzó un 26%. De ese total, el 55,5% corresponde a personas de 65 años y más, personas que tras jubilar continúan trabajando, sin contrato, sin cotización y sin acceso a seguridad social. Él es José Cifuentes, es otro de los adultos mayores que sigue trabajando después de jubilar. En su caso, la informalidad laboral no solo responde a una necesidad económica, sino también a una forma de mantenerse activo. Más que complementar varias veces lo que me recibo de la pensión. Para don José, seguir trabajando también es una manera de evitar el aislamiento y preservar su bienestar emocional. Todos mis amigos que han jubilado se van al hoyo al segundo año, anímicamente. No todos, pero los que se quedaron en la casa. La realidad de don Osvaldo y don José se replica en distintas zonas del país. En regiones como Atacama, la precariedad de la vejez también se vive a diario. En Atacama, 4 de cada 10 personas mayores continúan trabajando sin protecciones mínimas. Aquí los mismos chilenos, hermanos ya jubilados, ya de nuestra edad no ganan nada. Le dan 200 lucas mensual, 100 y tanto. Y con eso los pobres tienen que subsistir mes a mes. Entonces imagínense, si ahora nosotros estamos sufriendo por una pensión, por algo de que no podemos vivir digno de nuestra vejez, es una cosa tremenda, de loco. Frente a esta realidad, existen distintas experiencias en la vejez, personas mayores que continúan trabajando por una necesidad económica y otras que lo hacen para mantenerse activas. Desde las instituciones reconocen que aunque se han impuesto reformas y apoyos, aún persisten importantes desafíos. La reforma actual representa la primera y real reforma dentro de los últimos 20 años. Entonces es un logro, es un avance sustancial, pero claro, sin embargo siguen siendo insuficientes por el precio y el costo que mantiene la vida hoy. Frente a este escenario, el Estado ha implementado una serie de beneficios sociales destinados a las personas mayores. El principal de ellos es la pensión garantizada universal conocida como PGU. La PGU es un aporte económico mensual entregado por el Estado a personas de 65 años y más que no pertenezcan al 10% de mayores ingresos del país, tengan una pensión igual o inferior a 1.210.828 pesos y cuenten con una residencia acreditada en Chile por al menos 20 años, incluyendo 4 de los últimos 5 años previos a la solicitud. Sin embargo, desde el propio Instituto de Prevención Social advierten que este monto sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de muchas personas mayores. Cuando una persona solo vive con este aporte solidario, llámese PGU o Pensión Básica Solidaria,
vive en condiciones bajo la línea de pobreza. Aunque este beneficio representa un apoyo fundamental, su monto resulta insuficiente para cubrir gastos básicos como arriendo, alimentación, medicamentos y servicios. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el gasto mensual de los hogares en capitales regionales supera el $1.000.000, una cifra muy por sobre el monto que entrega la PGU. Si bien las personas mayores no enfrentan exactamente los mismos gastos que un hogar promedio, sus ingresos siguen siendo insuficientes para cubrir necesidades básicas como salud, alimentación, medicamentos y servicios básicos. No saber si te va a alcanzar la plata para alimentarte, para pagar las cuentas, para poder responder a las responsabilidades que tienes, debe ser un elemento de estrés, de todas maneras. Además de los apoyos económicos, existen programas estatales que buscan promover una vejez activa, acompañada y con mayor integración social. Tenemos una programática bastante amplia respecto a mantener a las personas mayores activas, miembros de sus comunidades, que sean partícipes de sus barrios. Sin embargo, el acceso a estos programas no siempre es suficiente ni equitativo, especialmente para quienes viven en contextos de mayor vulnerabilidad. También existe una situación que yo creo que hay poca educación previsional, siendo joven o siendo incluso mayor. Cuando ya tú estás encima de pensionarte, la gente recién se empieza a informar. A esta dificultad se le suma un problema de fondo. Los beneficios existentes no logran compensar un sistema previsional que entrega pensiones insuficientes para vivir con dignidad. Y tenemos por otro lado un porcentaje de personas mayores que no es menor, que trabaja y no necesariamente porque quisiera hacerlo, sino más bien porque las condiciones económicas que enfrentan no les permiten solventarse solo con la jubilación y requieren poder contar con otro tipo de ingresos. Especialistas coinciden en que si bien existen avances importantes, la red de apoyo actual sigue siendo insuficiente para garantizar una vejez digna en un país que envejece aceleradamente. Trabajar en la vejez no debería ser una obligación para sobrevivir, sino una opción para quienes así lo deseen. No, yo quiero seguir en esto, porque a pesar de mi edad no me siento achacoso todavía. La diferencia está en elegir seguir activo y no verse forzado a hacerlo por ingresos que no alcanzan. Para mí, una vejez digna es de que yo pueda tener todas mis necesidades, de tener una buena jubilación, tener un buen trabajo extra y poder descansar. Esa es una vejez digna. Desde el mundo académico advierten que el problema no está en que las personas mayores sigan activas, sino que el sistema no les permita vivir con seguridad económica. Ustedes podrían vivir con 250.000 pesos. Imagínense, además, ir al médico, pagar remedios, arriendo, los arriendos han subido, o pagar, la cuota de un departamento, un dividendo, todo ha subido, se ha encarecido la vida. Y por eso muchas veces tienen que trabajar y buscar otros ingresos. La consecuencia es clara. Cuando los ingresos no alcanzan, la vejez deja de ser una etapa de descanso y se convierte en una extensión forzada de la vida laboral. Envejecer saludablemente significa eso, poder hacer hasta que se creen las condiciones ambientales, de infraestructura, de servicios, etcétera, para que esa persona pueda hacer lo que tiene sentido para sus vidas. En un país que envejece aceleradamente, garantizar una vejez digna no solo es una deuda con quienes trabajaron toda su vida, sino una responsabilidad colectiva. Porque la vejez no debería ser sinónimo de precariedad, sino de descanso, dignidad y reconocimiento.